Vamos a leer en nuestras Biblias, segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Ya como lo hemos estado mencionando con anterioridad, este, las predicaciones son en base a la lectura que vamos teniendo en nuestra lectura de cada semana o de cada mes. Este, Entonces, más o menos, puedo pensar que lo que vamos a ver el día de hoy, pues ya lo hemos leído con anterioridad. Entonces, no me voy este, a detener mucho en ciertos puntos o leer tanto, porque recordemos que los libros que estamos viendo, pues son históricos. Entonces, sí necesitamos como que leer algunas cosas o porciones largas, pero esto solamente es para darnos un contexto y entender, ¿sí? Bueno, la semana pasada vimos lo que era precisamente parte de la vida del rey Salomón, si lo recuerdan. Entonces, hemos visto el reinado bueno de Saúl. Saúl fue quitado, fue puesto David después Salomón, después de Salomón, que no terminó bien su reinado Salomón, por culpa de él, fue por culpa de Salomón, el reino de Israel fue dividido por Roboam, su hijo, y Jeroboam, un siervo de David. ¿Sí? Eh, con Roboam se quedó una sola tribu, prácticamente su familia, Judá, ¿sí? Parte de Benjamín, pero en medida fue Judá. Y arriba las otras 10 tribus. Lo que es la tribu de Leví, inclusive los que estuvieron viviendo ahí entre la parte de Israel en el norte, pues muchos hasta se regresaron mejor a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el templo estaba en ¿dónde? En Jerusalén, en Judá. Entonces, pues no tenía nada que hacer allá arriba y tuvieron que regresar, ¿sí? Bueno, está por ese lado. Después de Roboam, vemos a Abías, que también fue un rey, pues no tan bueno, que digamos, pero llegamos a lo que es el rey Asa. Hoy vamos a hablar precisamente del rey Asa, hijo de Abías. Prácticamente ya han pasado varios reinos, por lo menos desde David a Asa, alrededor de unos 120 años después de David. Más o menos estuvieron reinando entre 40, alrededor de eso, 40 años. Entonces está Salomón, Roboam, Abías y Asa, por lo menos si encerramos 4 por 3, 12, alrededor de 120 años. Entonces, desde David a Asa, estamos más o menos en ese promedio. Se dice fácil, ¿verdad? 120 años, pero así de un reinado, de una nación, es mucho tiempo, ¿sí? Es mucho tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a leer el contexto. Vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 6. Del 1 al 6, perdón. ¿Sí? Le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista. Ya en la escuela dominical ya expliqué un poquito porque yo nada más voy a leer y esto es en cuestiones de que las personas que nos ven en los videos pues escuchen la lectura de la Biblia. ¿Sí? Bueno, segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente. Cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David, pues su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra durante 10 años. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos, destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Sera. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandamientos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares del incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces el reino de Asa disfrutó un periodo de paz. Durante los años de paz, Asa pudo construir las ciudades fortificadas en todo Judá.
Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo, porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. ¿Qué puntos importantes podemos ver en cuanto al reinado de Asa? O por lo menos, como dice aquí, dentro de estos 10 años. ¿Sí? Hemos visto cómo Asa viene de un linaje de reyes que empiezan al parecer muy bien, pero pues no terminan tan bien, lamentablemente, ¿sí? Y es lo que cada rey que vamos viendo, uno va diciendo, ojalá sí termine bien, empieza bien y pues que termine bien, ¿no? Por ejemplo, vemos inclusive el caso de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, cómo vivió, pero así muchas cosas muy buenas que hiciera, no. Sí, Salomón también, aunque fue escritor, fue inspirado por eso, partes de la Biblia fueron escritas por él, pero ¿cómo terminó? No terminó muy bien. ¿Qué podemos esperar de Roboam? La misma situación, un joven completamente alejado de Dios y que cuando tuvo que pedirle consejo a los ancianos o los que ya tenían más tiempo en el gobierno, dijo, esos señores me quieren mangonear, ¿no? ¿Y quién le fue a pedir consejo? A los que estaban igual o peores que él. Y el pueblo de Israel pues se le volteó a Roboam. Abdías pues la misma situación, no fue completamente un rey, de hecho es de los reyes que se menciona un poco menos que los anteriores. Y llegamos a Asa. ¿Qué podemos ver a Asa? Asa, primeramente, le agradaba a Dios. ¿Cómo lo podemos ver? Versículo 2 dice, Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor, su Dios. ¿Sí? Asa era un rey que agradaba y que era bueno ante los ojos de su Dios. Seguramente, pues se escuchaba muchas de las cosas que David hizo, que Salomón hizo durante su reinado, pero solamente eran cosas que pues se iba pasando de boca en boca, ¿sí? Lamentablemente muchas de las cosas que estaban establecidas para que los reyes hicieran, pues muchos de estos reyes no lo hicieron. ¿Cómo qué? Una de las cosas era escribir a mano, prácticamente, o leer o escribir a mano lo que era la ley, lo que era precisamente los acontecimientos y su historia, precisamente la historia de su pueblo que estaban gobernando, lo tenían que ir escribiendo, ¿sí? Pero lamentablemente muchos no lo hacían. ¿Y qué era lo que ocurría? Como dice, aquel que desconoce la historia tiene todo el riesgo de volverla a repetir. Y muchos de ellos volvían a repetir. ¿Por qué? Porque no estaban conscientes, no tenían entendimiento, no tenían ese conocimiento de que la forma en cómo los reyes anteriores habían actuado. ¿Sí? Ahora, también nosotros, aunque no somos judíos, somos gentiles, pero sí podemos ver mucho de cómo estos reyes se relacionaban con Dios. Siempre hemos dicho aquí en Aposento Alto que aunque no se aplique directamente muchas cosas para nosotros, sí podemos entender de cómo Dios se relacionaba con su pueblo Israel, cómo se relacionaba con este rey y cómo el rey le respondía a Dios y cómo Dios le respondía precisamente ya sea a su nación o a dicho rey. Entonces, Asa, como dice aquí en la Biblia, Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor, su Dios. Versículo 3. ¿Qué fue lo que hizo parte de lo que le agradaba a Dios? Dice, quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. ¿Sí? Prácticamente uno de los más grandes pecados que Dios reprueba y que no soporta, ¿cuál es? La idolatría. ¿Sí? La idolatría. El hecho de que su pueblo Israel adorara a otros dioses aparte de a él o que a él lo quitara para adorar a otros dioses, eso es algo que a Dios le molesta mucho. Desde que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel como pecado? Se hicieron un borrego de oro y lo adoraron. ¿Sí? Entonces,
¿Y quién fue quien lo hizo? El que en el futuro iba a ser la descendencia de los sumos sacerdotes. ¿Quién fue? Aarón. Sí. Tristemente, de aquellas personas a las cuales Dios piensa trabajar con ellos, la misma gente es la que le da la espalda a Dios o se olvida a Dios, lo defrauda. ¿Sí? Pero Asa, como este hombre o este rey que era agradable y bueno a los ojos de Dios, el Señor su Dios, dice, quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Y quiero resaltar la palabra que dice altares extranjeros. ¿Eso qué quiere decir? Que inclusive había personas que venían de otros lados, se instalaban en Judá y ¿qué hacían? Establecían sus templos, establecían sus lugares de adoración. ¿Del Dios de Israel? No, de otros dioses. Entonces, Asa, siendo el rey, teniendo prácticamente el poderío sobre su propio imperio o sobre su propia nación, y bueno, y antes no era eso de que, y los derechos humanos y que no sé qué, ahí no existía eso. Entonces Asa pudo con toda la libertad, con todo lo que como rey podía hacer, quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Dice, destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Algo interesante también más, en el versículo 6, no, en el versículo 4 dice, ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandamientos. Asa sabía muy bien que el hecho de que una nación, que todo el pueblo de Israel se volviera a acercar al Señor su Dios, ¿qué era lo que iba a pasar? El pueblo de Israel iba a estar bien con Dios y Dios iba a estar en paz con su pueblo. ¿Sí? Dice aquí, ordenó. ¿Sí? Algunos dirían, no preguntó si quieres o no quieres. ¿Sí? No te dio la opción, ordenó. ¿Sí? Ahora, debemos entender que a diferencia de nosotros y con el pueblo de Israel, tenemos que entender que el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios y que Dios los eligió para ser precisamente su nación escogida, santa, limpia, tanto que les dio sus ordenanzas para que pudieran resguardar su palabra, protegerla, copiarla, transmitirla hacia las demás naciones, que ellos pudieran ser luz a las naciones primeramente. Entonces, Asa de cierta forma entendía el propósito o el papel que su nación representaba. Así seguramente también como David cuando le dijeron, pues tú vas a ser rey lleno de temor. Lo mismo pasó con Salomón, que por eso antes de pedir riquezas y fortuna, pidió sabiduría. Pues, o sea, si es de temor, si es de ponerte a analizar y decir, no es el hecho de que yo llego a este lugar y ahora sí, como política mexicana de que, pues ahora sí me toca saquear a mí. No, ahí no había ese pensamiento. Ahí era de cómo voy a liderar de la mejor forma al pueblo elegido por Dios, al pueblo que Dios sacó de Egipto, al pueblo que Dios ha con el que ha trabajado todo lo largo de su historia. Dice, y ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. Si el pueblo de Israel buscaba a Dios, qué bueno, ¿sí? Pero ¿de qué forma lo iba a buscar? Como dice aquí, tenían que obedecer su ley y tenían que obedecer sus mandamientos. Y en parte
parte de la ley, recordemos que es como si fuese la constitución política del pueblo de Israel. Que vemos ahí, primeramente, el primer mandamiento es precisamente el buscar a Dios, el adorar a Dios, no arrodillarse ante una imagen, ni de lo que esté arriba, ni abajo en la tierra, ni de lo que esté abajo en el mar, sino el amar a Dios sobre todas las cosas. Y así vamos siguiendo adelante, el que es no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces, fíjense, haciendo y tratando de cumplir toda la ley que Dios había establecido, ¿qué iba a resultar como Israel? Una nación que fuerte, santa, limpia. ¿Sí? ¿Se necesitarían los derechos humanos ahí? No, porque cada quien entendía que lo que estaba haciendo conforme a lo que estaba establecido en la ley iba a ser de bendición y no necesitaba precisamente que hubiesen ciertas personas, es más, hasta ni se necesitaba o se requeriría hasta policías. ¿Por qué? Porque si una nación se comporta de esa forma, pues no hay ningún problema. Pero como hay algunos malos intencionados, hay algunas personas malas que hacen todo lo contrario, se tuvo que crear por lo que es las policías. Bueno, aquí no habla el texto de policías, pero estoy hablando en una sociedad, ¿sí? Donde tienen que ser, como dice, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos que lo que Asa estaba haciendo era quitar toda distracción idolátrica que confundiera al pueblo de Israel en cuanto a la adoración a otros dioses y sobre todo extranjeros. Dos, estaba ordenando que el pueblo de Judá buscara al Señor. Y tres, y que obedeciera su ley y sus mandamientos. Algo interesante también, que no lo dice, pero se sobreentiende. ¿Quiénes eran los que tenían que enseñar? Los sacerdotes, los líderes religiosos. Se tenían que poner las pilas. Entonces, hasta en ese tiempo podemos ver cómo inclusive hasta el sacerdocio tuvo que haberse purificado y hacer las cosas en serio, hacer las cosas como debería de ser. Y son de los pocos periodos o pocos reinos que vemos en la historia de Israel donde hubo cierta paz. Y de hecho, nosotros lo vemos en el versículo 6 al final. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. O sea, hemos visto en la escuela dominical mencionamos cómo el profeta Isaías menciona juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio en contra de muchas naciones, ¿sí? Que maltrataron o atacaron en cierto momento, en cierto tiempo, precisamente a Israel, ¿sí? Entonces, siempre estas naciones que iban y atacaban a Israel era porque Dios, ¿qué? Pues se los permitía. Y era porque necesitaba Dios disciplinar a su nación. ¿Sí? Entonces, si su nación estaba trabajando bien en su relación con Dios, pues Dios no tenía realmente nada el por qué llamar su atención. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo el pueblo de Israel sí pudo haber continuado teniendo un buen reino prosperado si ellos buscan a Dios. ¿Qué podríamos pensar del pueblo de Israel hoy en la actualidad? ¿Por qué el pueblo de Israel hoy en la actualidad está así como está? ¿Podríamos estar diciendo que es un Israel que realmente está buscando a Dios? No. ¿Podemos estar hablando que es un Israel que realmente está siguiendo sus preceptos, obedeciendo la ley y sus mandamientos? Tampoco. Y lo más importante, ¿por qué el pueblo de Israel está así como así? Porque rechazaron a su Mesías, al Señor Jesucristo. No entendieron que iba a ser su salvación. ¿Sí? Sí, no entendieron que ese Mesías que viene de la línea de David
iba a ser su rey y que era el que les iba a traer la paz para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel está así? Porque se han alejado de Dios. Y seguirá así mientras que no se acerquen y busquen a Dios y guárdense. Sobre todo, el único mandamiento que Dios, recordemos que lo leímos la semana pasada, el viejo pacto ya quedó y el nuevo pacto es ahora la salvación a través de Jesucristo. Nadie más. Bien. Vamos a segundo de Crónicas 14, del 9 en adelante. Dice lo siguiente. Cierta vez, un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron hacia la ciudad de Maresa. Por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle del norte de Maresa. Entonces Asa clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y el ejército de Judá, y el enemigo huyó. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar y cayeron tanto etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyó y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Mientras estaban en Gerar, atacaron a todas las ciudades de la región y un terror de parte del Señor se apoderó de la gente. Como resultado, también se llevaron un enorme botín de esas ciudades. Ahora vemos otra etapa de Asa. Asa no tenía problemas, Dios lo libraba de sus enemigos. Asa hacía todo conforme a la voluntad de Dios, no solamente él en su persona, sino como el líder político, el líder de su nación. Se los exigió también para que el pueblo de Israel se acercaran a su Dios. Y de repente vinieron los problemas. ¿Sí? Un tal, como dice, etíope llamado Será, quiso conquistar Judá. ¿Qué hizo Asa? Oró, buscó a Dios. ¿Sí? Y que dice, entonces Asa clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Y creo que son de las pocas veces donde se mencionan ejércitos de millones. Normalmente son miles y miles y tantos miles, pero aquí dice 1,000,000 de soldados. O sea que Asa realmente sabía la cantidad de gente con la cual contaba y decía, no, pues aquí ya nos mataron a todos. Pero ¿qué fue? O sea, ese es lo bonito de la vida de Asa. Está bien con Dios, Dios los tiene en paz, pero cuando vienen los problemas, ¿qué nos enseña Asa? ¿Qué ejemplo nos está poniendo Asa? Buscar a Dios. Exactamente lo mismo, buscar a Dios. Y Dios le dio la respuesta. Ahora nosotros, ¿qué podemos aprender del ejemplo de Asa? ¿Sí? Porque también a nosotros, como hijos de Dios, tenemos que leer diario nuestra Biblia, tenemos que orar, platicar con Dios, tener esa comunión, ¿sí? Y vivir, que nuestras vidas puedan ser transformadas por Dios, día con día, día con día. Si nosotros no hacemos esas cosas, ¿sí? Lo más seguro es de que nos va a pasar lo que el pueblo de Israel. Dios nos va a llamar la atención. Pero mientras que nosotros estemos bien delante de Dios, mientras que nosotros estemos bien buscándolo, alabándolo,
orando con Él, platicando, o sea, realmente querer honestamente y de corazón tener una buena relación con Dios. ¿Tendremos problemas? Sí, aquí sí. ¿Por qué? Bueno, no tendremos problemas en sí, pero cuando haya problemas, ¿sí? No temeremos, ¿sí? Nuestra forma de pensar va a ser diferente porque tendremos la forma de pensar de Dios, ¿sí? Cuando vengan los problemas, como estamos nutridos de la palabra de Dios, tenemos relación con Dios, la forma de resolver las situaciones serán conforme a la palabra de Dios. Entonces, aquí en el reino de Asa, ¿Dios le evitó completamente de los problemas o de las guerras? No, se tuvieron que levantar, o así decir, pues después de 10 años o después de 15 años que no nos atacaban, pues ahora otra vez levantarnos contra un reino inmenso de millón, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pero como era un pueblo consagrado a Dios, como era un pueblo que buscaba a Dios, como era un pueblo que precisamente obedecía la ley y sus mandamientos, y que el líder principal, Asa, su rey, fue el que clamó al Señor su Dios, y seguramente todos los demás, ¿qué fue lo que ocurrió? Versículo 12. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Nuestros problemas serán vencidos, o venceremos nuestros problemas mientras nosotros estemos con Dios. Si nos alejamos de Dios, no nos va a ir bien. ¿Sí? Si estamos con Dios, ¿no tendremos problemas? Por eso digo, no, sí tendremos. Sí va a haber. De hecho, aquí nosotros, bueno, cuando leo con mis hijos, mi esposa siempre decimos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos y estamos obligados y tenemos que entender y aceptar que tenemos que tener muchos problemas. Si no tenemos problemas, cuidado, pero debemos de tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios y Dios quiere que maduremos. ¿Sí? Y en la forma en cómo nosotros resolvemos los problemas con base a la palabra de Dios, nosotros qué vamos a ir creciendo en nuestra relación con Dios. Y hay muchas cosas en las cuales a lo mejor ni nos damos cuenta de las cuales Dios nos protege o nos salva, ¿sí? O nos cuida, ¿sí? Ni nos damos cuenta, pero Dios ahí nos está protegiendo. O cuando salimos a la calle o X, Y, Z situación, ¿sí? Entonces debemos de entender eso, que como hijos de Dios también nosotros vamos a sufrir problemas, pueden ser problemas de salud, problemas económicos, problemas interfamiliares, pero si estamos con Dios y realmente su palabra está en nuestras vidas, nuestra forma de resolver esos problemas van a ser completamente diferentes a lo que el mundo expresa o el mundo enseña. ¿Sí me explico? Y esto es lo que nos enseña precisamente Asa en su reinado. Dice nuevamente, el Señor y su ejército los destruyeron y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Hay una recompensa, por decirlo de alguna forma, en que Dios les da por el haber confiado en Él. Si nosotros siempre confiamos en Dios, ¿creen que no tendremos como que cierta recompensa de eso? Sí. Y no que estemos buscando esa recompensa, pero el simple hecho de que Dios nos dé la inteligencia, la sabiduría para salir de ciertas situaciones es más que suficiente para nosotros. Pero el hecho de que Dios vea que hemos creído en Él, como debe de ser, honestamente y verdaderamente, y ser Dios nuestro primer recurso de búsqueda o para salir de los problemas, Dios nos recompensa de esa forma. ¿Sí me expliqué? Bien, seguimos adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15.
versículos del 1 al 7. Dice dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Luego, el Espíritu de Dios vino sobre Azarías. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Muy bien. Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa. Cuando éste volvía a la batalla, escúchame, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo, los israelitas estuvieron sin verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. Entonces, en tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios los afligía con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. ¿Qué les está diciendo Azarías, hijo de Obed, este profeta utilizado por Dios? Esta persona que le llevó este mensaje precisamente al rey Asa. Les está advirtiendo y les está dando la condicional de Dios. ¿Cuál es? Que si ustedes siguen y le buscan, Dios estará con ustedes y se dejará encontrar, ¿sí? Pero si ustedes rechazan a Dios, Dios también los rechazará, ¿sí? Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios no es una Magdalena que anda detrás del hombre buscándole, a ver, ven, aquí estoy, búscame, aquí estoy. No, Dios no se va a humillar, no va a rebajarse a ese tipo de nivel, ¿sí? Pero Dios es justo, ¿sí? Dios es justo, ¿sí? Y sabe que hay mucha gente que realmente le busca en verdad, con honestidad, con sinceridad, ¿sí? Y pone aquí nuevamente, dice, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Y es lo que tanto Asa como el pueblo de Judá, como parte de la tribu de Benjamín, estaban escuchando. Ellos ya regresaban de una batalla y vieron la victoria. Prácticamente pudieron haber dicho, pues claro, ya sabemos que si estamos bien delante de Dios, ya sabemos que si tenemos problemas y clamamos a Él, Dios nos va a responder, porque estamos con Dios, ¿sí? Estamos buscando, estamos tratando de ser diferentes, tratando de ser esa nación diferente a todas las demás. Y Dios nos está trayendo paz. Y miren, a pesar de que hemos vencido a este pueblo de millones, de millón, Dios nos recompensa precisamente con este gran botín. ¿Por qué podríamos pensar diferente? Podrían decir. ¿Sí? ¿Por qué podríamos pensar diferente si las cosas van bien? Y esto lo digo porque muchas veces nosotros podríamos pensar que todas las cosas van bien. Podríamos pensar que pues estoy con Dios, Dios está conmigo, veo cómo me bendice, veo cómo estoy bien de salud, estoy bien de aquello, estoy todo. Pues lo que me dices, casi hasta luego hay gente que hasta se enoja de, sí, ya sé. No, o sea, le dicen algo, oye, pero sí, ya sé, no necesitas decírmelo. Nos ponemos así muy dignos, muy arrogantes, ¿no? ¿Sí? Y prácticamente así Asa y el pueblo de Israel se pudo haber comportado de esa forma, ¿sí? Pero de todas formas ahí estaba la condicional de Dios. Si ustedes me buscan, yo me voy a dejar encontrar, ¿sí? ¿Qué podemos aprender de eso? O la gente que está lejos de Dios puede entender que Dios quiere que tú le busques,
Y si tú le buscas verdaderamente, a pesar de los problemas que sean, a pesar de la situación que sea, y si tú lo buscas verdaderamente, Dios se va a dejar encontrar. Dios no está detrás de algo que no deja que tú lo encuentres. Dios quiere que lo encuentres. Dios quiere que estés ahí buscándolo, queriendo tener una relación con Él, queriendo que tu vida sea cambiada y transformada por la voluntad y la forma de pensar de Dios, ya no a la tuya, sino a la forma de pensar de Dios. ¿Sí? Recordemos que el Hijo de Dios, el cristiano, es una nueva criatura. Y es algo que a lo mejor no entendemos. Porque ¿qué es lo que dice en Corintios? Dice, porque somos una nueva criatura. Dios, Dios no repara, ¿sí? Dios no dice que nos repara como personas. O sea, si estamos rotos en nuestra vida, Dios no viene y nos repara. No, Dios no viene a reparar. Inclusive en Juan capítulo 1 dice que son nacidos, son una nueva criatura y son nacidos de Dios nuevamente. Es por eso que las personas que se han acercado a Dios, que son hijos de Dios, no tienen que ser como eran antes, tienen que ser unas nuevas criaturas. No es de que, pues es que yo así soy, así siempre, es que yo hablo así duro, es que yo hablo así res. No, tienes ahora que ser una nueva criatura, ¿sí? Si un matrimonio viene a los pies de Cristo, su matrimonio tiene que ser nuevo. ¿Dios lo va a reparar? No. ¿Dios lo va a reconstruir o no? Lo va a hacer nuevo. Y ese nuevo va a ser con una mente diferente, sino con la mente de Dios y con el sentir de Dios. ¿Sí me explico? Y cuando nos dejamos hacer nuevos por parte de Dios, ya no tendríamos tanto por qué estar sufrir con la persona del pasado. ¿Sí me expliqué? Porque somos ahora nuevas criaturas. Nuevamente dice, versículo 4 dice, pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. Y a forma de resumen, aquí el profeta dice en el versículo 5, en esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perduraban a los habitantes de los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios los afligía con todo tipo de dificultades. En otras palabras, de cierta forma, Dios disciplinaba a su pueblo, disciplinaba a las demás naciones, pero no era así porque son malos o no. Les generaba esos problemas para que la gente que hiciera, por lo menos tratara de buscar a Dios. ¿Sí? Y a lo mejor es eso lo que muchas veces en nuestra vida podía estar pasando. ¿Sí? No tenemos problemas, pues estamos así muy sancochados, muy contentitos, muy alegritos y decir, ay, sí, Dios está conmigo porque no tengo problemas. Pero aguas, ¿sí? Porque realmente se expresa Dios y en el canto que acabamos de entonar, de bástate de mi gracia, cuando precisamente Pablo le decía, Señor, es que yo le he rogado tantas veces al Señor, le he rogado 3 veces que me quite esto y que me contestó, bástate mi gracia. Buscó precisamente a Dios. Y una persona que realmente puede llegar a tener problemas y busca a Dios, va a tener ahí lo que es la recompensa de haber confiado en Dios. Dios le va a ayudar. Pero cuando no, cuando está lejos de Dios, cuando no le interesa a Dios, pues Dios permite que le pasen cosas, le pasen cosas y le pasen cosas y le pasen cosas. ¿Hasta cuándo? Porque Dios los afligía con todo tipo de dificultades. Y versículo 7 dice, pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. ¿Sí? Entonces,
En la antigüedad las personas sufrían, como dicen, porque querían, no buscaban a Dios. Pero ustedes que han buscado a Dios, que han creído en Él, que cuando tienen problemas buscan a Dios, ¿qué es lo que deben de hacer? Seguir buscando a Dios. ¿Sí? Así resolver los problemas es buscar a Dios. Y al final, nuevamente les dice, pero en cuanto ustedes sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Dios recompensa a todos aquellos que confían en Él. ¿Sí? Hemos dicho, inclusive en el ministerio, todo trabajo hecho para el Señor nunca es en vano. ¿Sí? Y Dios trae su recompensa. Sigamos adelante. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien. Déjenme darle vuelta. En todo lo que me falta. No, no es cierto. No, es broma. Versículo 8 dice lo siguiente. Cuando Asa oyó este mensaje, ¿cuál mensaje? El que le estaba dando precisamente el profeta Azarías. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín. Y uno puede decir, a ver, cuando recién llegó Asa, ¿qué fue lo que quitó entonces? Por eso quise resaltar esa palabra donde dice, versículo 3, quitó los altares, ¿qué? Extranjeros, pero no quitó todos. Dejó lamentablemente, ¿qué? A los dioses de casa, tristemente. ¿Sí? Después, y la verdad, yo puedo decir, no puedo entender por qué no los quitó todos. ¿Sí? Pero dejó. Bueno, ¿y cómo sé? Pues porque aquí lo mismo lo está diciendo. ¿Sí? Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Volteó ahora hacia el templo para repararlo. Pero todos los demás, como dijeron acá, la idolatría de casa, pues se quedó. A lo mejor porque pensaban que, pues, habla del mismo. Había un Dios que era, ¿qué es? El aborrecible, Dios, ¿cómo lo dice en Jeremías? El aborrecible Dios Baal, ¿no? Entonces Baal significa esa palabra más Señor. Y muchos hasta decían, pues estoy adorando al Señor. ¿Y qué decían? Pues igual al Señor Dios, ¿sí? Pero no, se está refiriendo precisamente a un Señor, a un Dios en particular. ¿Sí me expliqué? Bueno, versículo 9 al 15 dice lo siguiente. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, junto con la gente de Efraín, Manasés, Simeón, y que dice aquí, que se habían establecido entre ellos, pues muchos de Israel, se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Tenía paz, ¿sí? No tenía problemas. Cuando llegaron a conquistarlo, ellos oraron, buscaron a Dios, Dios les dio la victoria. ¿Y qué era lo que iban a hacer ellos? Dios está con Asa. Vámonos con Asa. Y muchos de las tribus, ¿qué dice? Regresaron, ¿sí? Porque los que fueron a la guerra precisamente con etíope, solamente eran su familia, lo que es de la tribu de Judá y de Benjamín, solamente. Pero ya después, pues vemos a Benjamín, Efraín, Manasés, Simeón, que se habían establecido entre ellos, pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Cuando un verdadero líder, cuando un verdadero
gobernante tiene a Dios de su lado, se nota, se ve, hay justicia. Y la gente quiere, ¿cómo decirlo?, ser gobernada por esa persona, ¿sí? Porque todas estas familias o parte de estas familias se habían ido, ¿sí? No querían que precisamente Roboam los gobernara y se fueron con Jeroboam, ¿sí? Pero ya después, pasados alrededor de 100 años más, regresan, ¿sí? Decir, no, en el sur está mejor, ya no quiero estar en el norte, en el sur está mejor, ¿sí? Y ahora recordemos que inclusive hasta los mismos sacerdotes, recordemos que Jeroboam, ¿qué hizo? Estableció sus lugares de adoración y a sus propios sacerdotes, cuando en la ley está establecido que solamente la familia de Aarón como sumos sacerdotes y los demás levitas como ayudantes en el templo de ellos, ¿sí? Y pues, ¿qué hacían los levitas allá? Pues no tenían nada que hacer, no podían hacer su labor y pues era lo peor. Iban a ser sacerdotes para otros dioses, porque nos regresamos a Jerusalén, donde tenemos que estar, ¿sí? Entonces, cuando una nación o cuando las demás naciones o las demás familias vieron que Asa estaba siendo bendecido por Dios, ¿qué dicen? Pues nos vamos con ellos. ¿Asa les cerró las puertas? No, son parte del pueblo de Israel. De hecho, es del linaje de David. Entonces, ellos, cada linaje o cada nuevo rey, sabía que iban a ser reyes sobre todo Israel. Si me explico, no nada más sobre Judá, sino sobre todo Israel. Bueno, versículo 11. Versículo 10 dice, la gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera durante el año 15 del reinado de Asa. Ese día sacrificaron al Señor 700 cabezas de ganado y 7,000 ovejas y cabras del botín que habían tomado en la batalla. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor. Fíjense bien, luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Dios de Israel, sería ejecutado, fuera joven o fuera anciano, hombre o mujer. Con gran voz hicieron un juramento de lealtad al Señor, al estruendo de trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. Todos en Judá estaban contentos con el pacto porque lo habían hecho de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron. El Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. ¿Se dan cuenta? Tanto Asa como el pueblo de Israel hicieron ese pacto. Dice, y todos estaban contentos y estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Desde el rey hasta el más bajo de los súbditos, por decirlo de una forma, ¿sí? Se estaban comprometiendo con Dios y que dice al final del versículo 15, y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. Dios los bendijo con paz. Podían hacer prácticamente lo que quisieran dentro de la voluntad de Dios. ¿Podrían ellos tener algún problema o de hambruna o que los atacaran? No, no. Ellos lo que hacían era prosperar. Entonces, ¿qué nos enseña esto ahora nosotros como gentiles? Tal vez no somos el pueblo de Israel, pero si nosotros como nación pudiésemos buscar a Dios, ¿creen que Dios pueda voltear a vernos? Sí, sí. ¿Creen que Dios pueda decir, bueno, México, pues igual ni aparece en la Biblia ni nada, por decirlo de una forma? Sí, pero me están buscando. Han quitado su idolatría, pero me están buscando. ¿No creen que seríamos una nación diferente? Completamente, completamente. ¿Sí? Si nosotros como sociedad buscamos a Dios, seguimos
su forma de pensar, vivimos su forma de vivir, tendríamos una nación completamente diferente. Bien. Versículo 16 menciona algo bien interesante. 16 y 17. Dice, el rey Asa quitó a su abuela Maca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Cera. Derribó el poste obsceno y lo hizo pedazos y lo quemó en el valle de Cedrón. Y en parte aquí podemos entender por qué Asa no quitó toda la idolatría desde un principio. ¿Por qué? Porque estaba la abuela. ¿Sí? Y muchas veces las abuelas a las mamás andan ahí mal aconsejando, como dicen, de alcahuetas o haciendo todo conforme a su criterio o a su conveniencia. Y lógicamente, pues esta abuela pues tenía sus centros de adoración. Entonces, no, 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 mijito, ni me toques eso. No, 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 mijito, no, 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 no. O sea, tú haz tus cosas por allá afuera, a mí déjame mis cosas. ¿Sí me explico? Ahorita no sé por qué me acordé de la canción de Cricri de la abuelita. ¿Y por qué di mi abuelita? Pero así, bueno, me acordé porque decir, bueno, Asa le pregunta a su abuela, bueno, abuela, si nos hemos comprometido como nación, nos hemos comprometido de corazón, ¿sí? De que vamos a seguir a Dios, no es posible que tengamos este tipo de adoración aquí. No es posible que nos humillemos. Y tal vez ella le dijo, pues no, mijito, pues aquí mando yo. ¿Sí? Pues sabes qué, abuela, no. Las cosas no van a ser como tú quieres, abuela. Y tanto que le dijo, y el rey Asa quitó a su abuela Maca de su puesto de reina madre, porque si ella hubiese consentido, ella todavía seguiría con esa posición. ¿Sí? Si Asa no hubiese sentido ese rechazo o esa, ¿cómo decirlo? Ese bloqueo de su abuela ante el buscar a Dios verdaderamente, Asa lo hubiese conservado en la posición como reina madre. Pero como fue lo contrario, es lo que podemos leer entre líneas, pues, no, abuela, pues fíjate que yo soy el rey, ¿sí? Y tú sí serás la reina madre, pero yo como rey tengo el poder de quitarte. Y tengo el respaldo tanto de mis demás como del mismo Dios, ¿sí? Con los cuales nos hemos comprometido. Entonces, qué importante es. Aquí Asa está poniendo que lo que dice la abuela o lo que dice Dios. Pues lo que dice Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puede enseñar a nosotros que estamos aprendiendo? Si viene algún familiar o por ejemplo a mis hijos, viene su abuela o viene su abuelo o viene un tío o viene una tía o viene X a darles un consejo de alejarse de Dios, ¿qué tendrán que hacer ellos? Pues ver primero si lo que el consejo le están dando es conforme a la palabra de Dios. Si no, pues no. Serás muy de la familia, serás muy, muy allegado, hasta dormiremos juntos y lo que sea, pero tengo que obedecer primero a Dios antes que a ti. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo, una de sus palabras o de sus frases dice, es que yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer guerra. Y el padre estará contra el hijo y el hijo estará contra el padre. ¿Sí? Y el esposo estará contra el esposo y el esposo estará contra él. Pero no se está refiriendo a las cosas así de interpersonales, sino en cuanto a la búsqueda de Dios, así como Asa y su abuela. Su abuela lo incitaba a otro tipo de cosas, a buscar a otros dioses falsos, pero Asa quería comprometer, se había comprometido
a buscar a Dios. Y ese compromiso o ese pacto que Asa había hecho con Dios, no lo quería quebrantar. Y era necesario quitar a su abuela, era necesario quitar su idolatría y quitar absolutamente todo lo que le había faltado en cuanto a la adoración. Porque Asa sabía que el alejarse de Dios y olvidarse de Dios, que era lo que le iba a pasar. Y se lo había dicho un profeta, que era: Dios también se va a olvidar de ustedes. Si ustedes se olvidan de mí, dice Dios, yo también me voy a olvidar de ustedes. Versículo 17 menciona algo, bueno, todo mes interesante, pero ahí le puse yo entre paréntesis. Dice: aunque no se quitaron los santuarios paganos de Israel, fíjese muy bien, aunque no se quitaron los santuarios paganos de Israel, ahora, ¿Asa de qué reino es? De Judá. La reforma o lo que hizo Asa, ¿dónde lo hizo? En Judá, no en Israel, porque en Israel estaba otro rey, ¿sí? Jeroboam todavía estaba con rey, ¿sí? Jeroboam. Entonces dice: aunque no se quitaron los santuarios paganos de Israel, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida. Aunque cierto punto nos podría estar diciendo que aunque hasta de cierto punto, tanto su abuela o hasta parte de sus esposas o parte de él desde su niñez lo incitaron a buscar a otros dioses, ya él siendo rey de Judá y ya no teniendo nada, pues él sabía que en Israel todavía había ese tipo de idolatría. Y él, si quisiera, por decirlo así, podría ir y voltearse, ¿no? Y decir, pues busco a Dios allá o a otro Dios. Pero como dice aquí, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida. ¿Eso qué? Aunque no se quitaron los santuarios paganos de Israel. Prácticamente, por decirlo así, la tentación siempre estuvo ahí presente. Ahí estuvo presente. Ahora, quiero resaltar esto. En el caso de los reyes, en el caso de muchas de las vidas de los hombres o mujeres que vemos aquí en la Biblia, pues así como nos lo van narrando, pareciera que lunes Dios les habla de un milagro y cosas. Martes otro milagro y Dios les habla. Miércoles otro milagro y Dios pasa. Jueves y así toda la semana y comienza otra vez lunes y otra vez. Pareciera que todos los días Dios se manifestaba con ellos, pero no era así. Inclusive hasta en ellos pueden pasar un año o 2 años o 10 años o 20 años y nuevamente ya no veían o Dios no les hablaba. ¿Sí me explico? Entonces, para nosotros era de esta forma, ¿sí? En la cual nosotros vemos uno tras otro, acontecimiento tras otro, y en ellos al tener como que de cierta forma estos espacios de comunión con Dios, la gente empieza como a que confiarse, a relajarse, ¿sí? Versículo 18 menciona algo que ocurrió un poco en el pasado. Dice, versículo 18 y 19 dice: llevó al templo de Dios la plata y el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Así que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. De la última guerra que tuvieron, que fue en su reinado 15, después dice, y hubo más guerra hasta el año 35. Habían pasado 20 años. Por eso menciono lo que mencioné anteriormente, que a veces, bueno, nosotros vemos del año 15 y después, chin, ya pasamos al año 30, pero en esos 20 años, ¿qué pasó? Y 20 años son 20 años en donde una persona puede decir, pues ya todo bien, y me relajo. ¿Sí? Si ya no leí hoy mi Biblia,
Mañana la leo, me recupero, ¿no? Dirían, me recupero en mi calendario, ¿sí? De lectura. Si no, pues 3 días. Bueno, pues no leímos toda la semana. Bueno, la próxima semana leemos doble y ya nos emparejamos. ¿Sí me explico? O hasta triple, o no sé, cómo le puedan hacer. Pero eso está mal. Eso está mal porque dejan esa continuidad de esa comunión con Dios. ¿Sí me explico? No permitamos relajarnos de esa forma. Como dicen, y lo vimos alguna vez en Proverbios, seamos constantes, diligentes, constantes en nuestra forma de vivir, nuestra forma de leer, en nuestra forma de ser con nuestro Dios. Porque Dios quiere que lleguemos al éxito. Si recuerdan que vimos esa parte. Entonces, Dios quiere que lleguemos al éxito y así como Asa, versículo 19 nuevamente, así que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. ¿Por qué hubo, por qué hubo guerra? Vamos más adelante, capítulo 16. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, Basa, rey de Israel, invadió Judá. ¿Eso qué quiere decir? El rey del norte invadió al sur. Y fortificó Rama para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. Versículo 2. Recordemos que ya habían pasado, ¿cuántos? 20 años después de la última guerra que tuvieron. Y en respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un trato, tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro, rompe el tratado con el rey Basa e Israel para que me dejen paz. ¿De dónde había sacado todo ese metal fino? Del mismo templo, tanto él como su padre lo habían preparado y lo habían metido. Fue lo que acabamos de leer en los últimos versículos. Dice, hagamos un trato tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro, rompe el tratado con el rey Basa de Israel para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Hijón, Dan y Ben-Bet, Maca y todas las ciudades de almacenamiento de Neftalí. Apenas Basa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Rama y detuvo todo el trabajo. Entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá. El rey Asa, del cual estamos hablando, el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción y la madera de Basa había estado usado de Basa para que había estado usando para fortificar Rama. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar las ciudades de Geba y Mizpa. Versículo 7. En ese tiempo, Anani, el vidente, otro profeta que Dios utiliza, fue a ver al rey Asa, que es nuestro protagonista de esta mañana, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército junto a todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Qué necio has sido, que ahora en adelante estarás en guerra. ¿Sí se dan cuenta? Iba a decir, la relaxidad con la cual Asa se relajó completamente, espiritualmente. Había empezado muy bien. Había empezado muy bien en su vida y en su reino y le había traído paz
esperanza a su reino. Y el ejemplo que Asa había puesto era muy, muy, muy bonito, muy padre. El hecho de que la demás gente, los más líderes, lo veían. Y no solamente a él, tanto de Benjamín como los de Judá, sino de otras tribus de Israel que dijeron, pues vemos que Dios está con Asa. Vamos y reine sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Asa, que era lo que hacía primero, oraba y buscaba a Dios antes de irse. Y después, ¿qué hace este señor? ¿Sí? ¿Qué hace ahora Asa? Va y eso que mismo había consagrado para el templo del Señor, lo saca, ¿sí? Lo saca precisamente ¿para qué? Para sobornar, ¿sí? Para sobornar a una persona y que se volviera en contra del otro ejército. O sea, prácticamente a Dios le está despojando para que apagar al otro. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Y qué es lo que le dice? Eh, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. Y así como Dios les había advertido, si ustedes me buscan a mí, yo me voy a dejar encontrar. Sí, yo me voy a dejar encontrar. Pero si se olvidan de mí, yo también me voy a olvidar de ustedes. Y Dios se los estaba cumpliendo. Se lo estaba cumpliendo a Asa. Y Asa completamente se relajó. Pensó que su relación con Dios estaba bien. Pensó que lo que estaba haciendo estaba bien. Pero sorpresa, no. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado y reflexionar nosotros mismos también. Porque podemos pensar nosotros, pues vamos bien, o sea, pues, gracias a Dios tengo un trabajo, gracias a Dios tengo un lugar donde vivir, gracias a Dios, pues, bueno, puedo compartir la palabra de Dios, gracias a Dios me congrego en una iglesia, gracias a X, Y, Z, ¿sí? Pero podemos caer en demasiada confianza, relajarnos de que todo está bien, que porque no tenemos problemas, que cuando Dios permite que venga un problema para ver y discernir cómo está nuestro corazón, las primeras de cambio, ¡fum!, nos patinamos. Y eso es algo que nosotros tenemos día con día que recordar. Dios es primero y yo. ¿Tengo un problema? Dios es primero y ya. Que acá, Dios es primero y ya. Que surge otro problema por acá de trabajo, buscar primero a Dios y confiar en Él. Problema con los hijos, buscar primero a Dios y ya. Problemas de salud, buscar primero a Dios y todo buscar primero a Dios. Ese es el ejemplo primero que nos dio Asa. Pero también nos da un mal ejemplo. El olvidarnos de Dios también trae consecuencias. Si nos olvidamos de Dios, Dios también se puede olvidar de nosotros y nos puede disciplinar, ¿sí? Y dejar que las consecuencias de nuestros malos actos tengan efecto, ¿sí? ¿Y qué es cómo concluye este profeta? Qué necio has sido. De ahora en adelante estarás en guerra. Y si recuerdan muy parte de lo que le pasó a Salomón, exactamente lo mismo, ¿sí? Salomón se alejó y de repente empezó un enemigo y surgió otro enemigo y surgió otro enemigo y otro enemigo. Y con Asa fue la misma situación, ¿sí? No sé si haya sido tanto en la edad avanzada de Salomón o en la edad avanzada también de Asa, que podemos sentirnos muy testarudos. Entonces también, hasta en eso, ponernos a reflexionar. No porque ya estemos mayores o ya tengamos ya cierta edad, decir, ya la hice, ya casi voy a concluir bien mi relación con mi Dios y todo. Aguas,
Porque si Salomón, siendo el hombre más sabio, cayó a la edad avanzada y Asa también cayó en la edad avanzada, no nos sintamos seguros. Todo lo largo de nuestra vida vamos a tener ese conflicto de que tenemos que buscar a Dios. O no lo veamos como conflicto, veámoslo con la gran esperanza y anhelo que día con día es el buscar a nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro papá o papito, como se le quiera, como dice que a través del Espíritu Santo nos podemos acercar confiadamente a Él. ¿Sí? Entonces, tengamos eso en cuenta, que estos ejemplos que nos está dando Salomón, ahora el rey Asa, no nos confiemos del todo y que veamos la importancia de los problemas en nuestra vida que nos dan madurez. Versículo 12 en adelante dice lo siguiente: en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, que dice, y ahí lo remarco, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Se empecinó como, como Salomón. Se amachó, se entercó y hasta que se indignó, se dignó el Señor. Ah, pues Dios no me hizo caso, pues no lo busco. Y ya. O sea, ¿en qué cabeza cabe que nosotros le vamos a hacer algún daño a Dios o que lo vamos a dejar llorando porque no lo buscamos? ¿En qué cabeza cabe que yo puedo hacer algo en contra de Dios? Si al único que se va a perjudicar es uno mismo, pero yo no le puedo hacer nada en contra de Dios. ¿Sí? Dios es todopoderoso, Dios es santo, Dios es justo. Y lo que hace, lo hace con base a su amor y su justicia. Y si yo pudiera estar recibiendo cierta situación, mejor es porque Dios me está llamando. Porque yo tal vez me estoy alejando o tal vez estoy bien con Dios. Pero si yo busco a Dios, pues pronto viene la respuesta de Dios. Pero si no, es porque en lugar de yo estar bien con Dios, me estoy alejando. Y el hecho de Asa, ¿qué es lo que le estaba ocurriendo? Se estaba acercando, se estaba alejando cada vez más y más de Dios. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Versículo 13. Así que murió en el año 41 de su reinado. Lo enterraron en la tumba que había tallado para sí en la ciudad de David. Fue puesto sobre una cama perfumada y con especias dulces y ungüentos aromáticos, y la gente encendió una enorme hoguera funeraria en su honor. La semana pasada vimos a Salomón, últimos años, sin Dios. Asa, en sus últimos años, sin Dios. Que eso no nos ocurra a nosotros. Que seamos fieles a Dios hasta el final. Que busquemos a Dios hasta el final. Que le seamos fieles a Él y a su palabra hasta el final de nuestros días. ¿Sí? Porque es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Es lo mejor que nos podría pasar. ¿Sí? Es lo mejor. Buscar a Dios cada día de nuestra vida hasta el último día de nuestra vida. Reflexionemos sobre esta vida de Asa, del rey Asa, y todo lo que hizo, todo lo que reformó, toda la idolatría que quitó, quedó en el pasado. Y recordemos que así como Jesús decía, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios ya fue, Dios siempre vive en el presente.
Dios es el Dios del ahora. Ahora yo me tengo que poner a cuentas con Dios. Mañana, el hoy ya es pasado. Y hoy nuevamente me tengo que poner a cuentas y buscar a ese Dios. El siguiente día, ese día ya será el pasado. Y nuevamente hoy me tengo que poner a cuentas y buscar a Dios. Todo lo que hizo Asa en el pasado no valió. Lo que importaba era su presente y su relación con su Dios, tanto para él como para la nación de Israel, tanto como para nosotros como hijos de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien, pues vamos a orar para terminar y que nos llevemos esta reflexión en nuestra mente y en nuestros corazones. Oremos.